Voces del Congreso. Gracias por acompañarnos en esta edición de Voces del Congreso. Hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, don Óscar Izquierdo, con quien vamos a repasar un poco el trabajo parlamentario y lo que ha acontecido acá en estas últimas semanas. Junto al legislador abordaremos diferentes temas de la actualidad legislativa. Don Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Voces del Congreso. Gracias a ustedes y aquí estamos a la orden, como siempre. Entremos en materia, precisamente, diputado. Ha finalizado el periodo de sesiones extraordinarias. El 31 de enero finalizó este periodo de 3 meses donde el Poder Ejecutivo tenía la conducción de la agenda parlamentaria. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos proyectos que fueron presentados y discutidos por ustedes a petición del Poder Ejecutivo en estos 3 meses? Bueno, nos parece que siendo un periodo de sesiones extraordinarias que se han reflejado desde que iniciamos la labor parlamentaria como sesiones poco productivas, siempre en las sesiones extraordinarias han sido poco productivas, este ha sido uno de los periodos, digamos, más productivos, de los menos productivos. ¿A razón de qué? ¿Cuáles son los proyectos que usted resalta que han tenido avance en este periodo? Para empezar, se aprobaron cerca de 27 proyectos de ley, a diferencia de los otros periodos que han sido mucho menos. Tuvimos un periodo de sesiones extraordinarias que se aprobaron 5 proyectos de ley, por ejemplo, nada más, ¿verdad? Quizás porque se tomó la decisión en aquel momento de entrar a discutir proyectos de ley muy conflictivos y que le dimos un proceso de vía rápida y entonces eso complicó, nos metió en un callejón el gobierno, procurando que se vieran solo esos proyectos de ley y no tuvo flexibilidad para ver otros. Me parece que en este último periodo de sesiones extraordinarias pues se avanzó con proyectos de ley de las distintas fracciones que venían a complementar, digamos, la propuesta del Ejecutivo. No hay proyectos de ley tan potentes, ¿verdad?, que se hayan aprobado en este periodo de sesiones extraordinarias, pero al menos en la cantidad de proyectos sí estuvo un poquito mejor que las otras. Por supuesto que con una gran diferencia con el periodo de sesiones ordinarias anterior, por ejemplo, que se aprobaron 109 proyectos de ley. En este se aprobaron creo que 27 por ahí. Diputado, precisamente al cierre del periodo de sesiones extraordinarias, el 31 de enero, el día 30, se dio el anuncio de la salida de varios ministros de esta administración, 3 de ellos de carteras muy medulares o muy importantes en el desarrollo del país: el ministro de Obras Públicas y Transportes, la ministra de Educación y la ministra de la Presidencia, quien precisamente es el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Cuando se anunciaron dichas salidas, usted anunciaba o en un video, una exposición que usted daba sobre que este era el gobierno que más salidas tenía y que ahí se denotaba pues un poco la falta de rumbo que se tenía y la falta de estrategia por parte del gobierno. En el caso del Ministerio de Educación nunca se entregó la ruta de la educación propuesta por doña Ana Catalina Müller, y que así se lo había pedido a la Contraloría General de la República también en un momento, que le había dado fecha para este 2025. Pero se va también la ministra de la Presidencia y a este momento todavía no se tiene un jerarca en este ministerio que, como señalábamos, tiene una relación importante. ¿Cuáles son las dudas que tiene usted precisamente con la salida de estos jerarcas de la administración pública? A ver, primero en el plano del Ministerio de Educación nos parece que la situación en materia educativa de este país es caótica, realmente muy lamentable. A la ministra de Educación se le pidió reiteradamente, no solamente a la Contraloría, sino aquí en la Asamblea Legislativa, los educadores como tal, las organizaciones de los educadores, los sindicatos, todos le han pedido o le pidieron en su momento cuál era la ruta de la educación. Era urgente. Y es que eso refleja una lamentable y dolorosa inexperiencia cuando ponen a personas a dirigir un ministerio y que no tienen el conocimiento ni la capacidad para conducir un ministerio. Es decir, cuando se asume un ministerio, se supone que la persona que lo asume tiene un conocimiento vasto en la materia y sabe lo que está pasando.
y llega a proponer de manera inmediata cómo resolver los problemas. La educación de este país ha venido a menos. La situación del COVID, por ejemplo, también generó un vacío importante que creo que era urgente entrar a resolver. Y bueno, pues se llevó prácticamente 3 años analizando a ver qué había que hacer y finalmente pues le pidieron la renuncia o renunció. Y dejó ese vacío enorme en materia de educación, que es muy lamentable, muy doloroso. Yo creo que todos los costarricenses estamos claros en el retroceso que hemos tenido. Y bueno, recordemos que la educación ha sido la piedra angular del desarrollo de este país, ¿verdad? Ahí es donde hemos logrado dar un salto histórico como país. Y bueno, pues ahora es muy lamentable que esa ruta nunca la entregó, nunca dijo hacia dónde íbamos. Y bueno, yo personalmente también se lo pedí en algunas ocasiones, en las comisiones, en notas que le enviábamos, un poco para aportar y ver cómo construíamos una ruta donde que ellos hicieran una base de propuesta de esa ruta y podríamos aportar algunas ideas, pero nunca hubo una respuesta, nunca hubo una ruta. Y con la salida de la ministra de la Presidencia, ¿qué valoración hace usted? Estuvo solamente 7 meses en el cargo. Recordemos que al inicio de esta administración, doña Natalia Díaz fue la que ejerció como ministra de la Presidencia, se separa de dicho cargo e ingresa doña Laura Fernández, quien había sido desde el inicio de esta administración ministra de Planificación Nacional, pero estuvo solamente 7 meses. ¿Cómo valora estos 7 meses en el cargo de doña Laura? Me parece que hubo un cambio importante en la primera etapa con la ministra anterior y luego doña Laura, ¿verdad? Con doña Natalia había una comunicación fluida, ¿verdad? Y debo reconocer que ella normalmente nos llamaba a los jefes de fracción, sosteníamos reuniones bilaterales para buscar ir avanzando en algunos proyectos de ley. Con doña Laura no fue así. Yo debo reconocer que ni siquiera una sola reunión bilateral se hizo. Nunca nos llamó de manera bilateral. Tuvimos unas 2 o 3 reuniones para ver el tema de crucitas con todos los jefes de fracción, pero reuniones bilaterales entre la fracción nuestra y la ministra de la Presidencia no tuvimos. Y me parece que se dedicó más a temas electorales muy evidentes, ¿verdad? Que lo señalábamos en su momento. Y que bueno, creo que con la salida de ella, no solamente la salida, sino la forma, el anuncio, el estilo en que se dio, evidentemente es que estaban en campaña política. Otra de las salidas que se da y que señalábamos dentro de estas es la salida del ministro de Obras Públicas y Transportes, don Mauricio Batalla, quien llega a sustituir al señor Luis Amador Jiménez. También un ministro que tuvo poco tiempo en su paso por el Poder Ejecutivo y en una de las carteras también más importantes para el desarrollo y la competitividad del país. ¿Cómo valora el trabajo que realizó el señor Batalla en estos meses en el gobierno? Bueno, me parece que tuvo poco tiempo para poder articular proyectos importantes, ¿verdad? Yo no puedo... en materia de obra pública es difícil poder articular proyectos importantes y poderlos ejecutar, ¿verdad? Inauguró obras, hay que reconocer y ser justos. Esas obras vienen del pasado, incluso hasta el mismo gobierno del PAC. Iniciaron esas obras o antes, otros gobiernos antes, gobiernos de Liberación Nacional, por ejemplo, inaugurando obras que no son obras que fueran articuladas ni, digamos, formadas en su... en su misma formulación de la obra no participó este gobierno. Esto viene desde mucho antes, ¿verdad? Entonces hay una obra en la rotonda, en la circunvalación, que tiene mucho tiempo de estar trabajando, o sea, años de años, ¿verdad? Bueno, se concretó y, bueno, dichosamente la puedo inaugurar. Diputado, también dentro del Congreso en las últimas semanas se dio una amplia discusión con respecto a la reducción del Producto Interno Bruto para la campaña política. Estamos ya muy pronto a iniciar a partir de octubre de este año un nuevo proceso electoral que nos llevará a las elecciones de febrero del 2026, pero previo al arranque de esta campaña política, la Asamblea Legislativa debería definir cómo iba a quedar el presupuesto que se iba a usar para este proceso electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones ya había definido que era el 0.8
11% del Producto Interno Bruto. Así también hay una reforma constitucional presentada por las autoridades electorales acá en la Asamblea Legislativa. Había un proyecto del Frente Amplio que planteaba un porcentaje del 0.08% del PIB para este proceso electoral del 2026 y del 2028, lo que según en palabras de los legisladores frente amplistas señalaba una reducción de 50.000 millones de colones. Unánime, por mayoría, los legisladores aceptan o apoyan un presupuesto del 0.11% del Producto Interno Bruto para estos procesos electorales. ¿Cómo dimensionar o cómo explicarle a la ciudadanía lo que significa este porcentaje de cara a un proceso electoral y a la importancia de evitar que se den el ingreso de financiamiento dudoso a la campaña política y que más bien es a través de este porcentaje que se fortalece y se protege la democracia costarricense? Bueno, señala usted un factor determinante, muy importante, muy importante. Los costarricenses debemos de tener claro la trascendencia del financiamiento de las campañas políticas por parte del Estado. Es vital la consolidación de los partidos políticos en un sistema democrático como el que vivimos. Y eso pasa por distintos aspectos. Uno es la formación, la capacitación que deben de tener los partidos políticos. Y bueno, el peligro latente de la incursión de dineros de dudosa procedencia, ¿verdad? Y vean ustedes lo que está pasando en estos momentos. El Tribunal Supremo de Elecciones hace un análisis de la campaña pasada y bueno, detecta procedencias extrañas de esos recursos y además detecta una estructura paralela en la campaña que hace que se desvíen recursos que no se saben de dónde vienen, incluso aparentemente recursos que vienen del extranjero, ¿verdad? Y sencillamente eso influye y decide en buena medida quién es el nuevo presidente de Costa Rica. Entonces, es muy importante tener cuidado con eso y creo que el financiamiento adecuado de las campañas políticas por parte del Estado es fundamental, es vital justamente para evitar el ingreso de dineros de dudosa procedencia, incluso del narcotráfico. Posiblemente se puede dar ingreso de esos dineros a una campaña política, lo cual sería caótico para este país. Precisamente, don Oscar, estamos, como señalábamos, a muy pocos meses de iniciar la campaña política y eso obviamente repercute también en el trabajo legislativo y en el avance de las iniciativas de ley. Usted ha sido jefe de fracción en los últimos 2 periodos de Liberación Nacional y tiene experiencia pues también en el trabajo legislativo. ¿Cómo poder separar un poco la campaña política del avance de los proyectos de ley para poder seguir aprobando legislación importante que beneficie a la ciudadanía y que eso no contamine un poco el trabajo que se realiza? Estoy convencido de que tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. Hay que separar el trabajo legislativo, los temas centrales para resolver esos grandes problemas que tiene el país del tema político electoral, ¿verdad? Por eso hemos dado una muestra fehaciente de eso en los últimos días, ¿verdad? Justamente el tema del informe del Tribunal Supremo de Elecciones, pues dijimos que ese era un tema que no corresponde discutirlo en la Asamblea Legislativa. Eso está en la vía judicial. Si quisiéramos hacer campaña política, tenga certeza que ya estaríamos levantando la bandera del desastre que pasó en la campaña política anterior y del informe del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero nosotros creemos que corresponde discutir proyectos de ley para resolver los problemas enormes que están viviendo los costarricenses. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Es que es gigante el problema que tenemos, nunca antes visto. Y bueno, lo sufren y lo sufren y lo sufren los costarricenses y pasan cosas inauditas, asesinan a una persona como un subdirector del OIJ, pero también asesinan niños, mujeres, personas, adultos mayores que no tienen nada que ver con la delincuencia, ¿verdad? Que de manera colateral sufren un asesinato. No se puede caminar en las calles de Costa Rica ya con la paz y la tranquilidad que se caminaba antes. Eso es grave, realmente, ¿verdad? Estamos entrando en una crisis gigante. Tenemos un problema de educación
seriosísimo, unido a un problema de inseguridad que además está totalmente relacionado, ¿verdad? Absolutamente relacionado. Entre menos educación haya, más terreno fértil para el narcotráfico, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Entonces, creo que nos corresponde a nosotros evitar, hasta donde se pueda, las discusiones político-electorales y seguir en la ruta de construir leyes en beneficio del país. Por eso anuncié con claridad que el tema del Tribunal Supremo de Elecciones no se iba a discutir por parte de Liberación Nacional, al menos, a menos de que ya pues, gobierno y otros partidos políticos quieran discutirlo, pues lo discutiremos, pero nosotros no vamos a llevar la batuta en discutir ese informe, y creo que eso es una muestra clara de que nosotros lo que queremos es trabajar para construir leyes y no para el tema político electoral. Precisamente, diputado, en el tema de la seguridad ciudadana que usted trae a la discusión, se han aprobado una serie de proyectos de ley acá en la Asamblea Legislativa. Se han realizado mesas de trabajo auspiciadas o promovidas por el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, para sentar a todos los actores del sector del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para intentar mejorar. Pero todavía los índices siguen. ¿Qué falta? ¿Ya legislación se ha logrado aprobar alguna? Falta todavía muchísimo más legislación. Pero ¿por qué no logramos bajar esos índices? ¿Qué cree usted que es lo que todavía sigue generando estos niveles? La incursión del narcotráfico en el país es muy evidente. Y creo que eso es como lo expliqué ahora, eso es un símbolo de la crisis que está viviendo el país. La penetración del narcotráfico no se da de manera aislada. Se da porque hay condiciones para que el narcotráfico pueda penetrar el país. Y esas condiciones se están dando. Y por eso el narcotráfico se ha penetrado de la manera en que ha penetrado, ¿verdad? Somos el puente número 1 en el mundo para trasladar droga a Europa y a Estados Unidos. Y aquí transita la droga libremente y nada pasa. Se bajó por completo la incautación de droga, siendo que es evidente y claro que la cantidad de droga se ha quintuplicado y más bien la incautación ha bajado. Entonces, algo nos dice eso, ¿verdad? Bueno, la guerra que ha tenido el organismo de investigación judicial con relación al crimen organizado es evidente, pero vean ustedes, la lucha que tuvimos que dar para que se le giren los recursos al organismo de investigación judicial ya aprobados en la Asamblea Legislativa. Entonces, las leyes han mejorado, los índices se elevan. Hay una actitud del gobierno de no querer girar recursos ni al OIJ ni al Ministerio de Seguridad Pública. Además, se han dado cosas inauditas. Por ejemplo, y no en este último presupuesto ordinario de la República, en presupuestos extraordinarios y en el anterior presupuesto, la fracción oficialista no votó el presupuesto. Solo porque nosotros propusimos aumentar el presupuesto para seguridad pública y para el organismo de investigación judicial. Eso es inaudito. Es darle más recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Y a cambio de eso, la fracción oficialista dice, no votamos entonces el presupuesto, porque le están dando más recursos en medio de esta crisis. ¿Cómo vamos a combatir esta crisis si no le damos los recursos necesarios? Al OIJ, vean ustedes, tuvimos que decir que no votábamos un solo proyecto de ley más si no le daban los recursos que ya fueron aprobados. Es que no estamos inventando más recursos, es los recursos que ya fueron aprobados. Bueno, dichosamente, esta misma semana hemos logrado que ya haya cedido en alguna medida al Ministerio de Hacienda y dijera que va a girarle, como lo anunció el mismo director del OIJ, va a girar los recursos el Ministerio de Hacienda en tres tractos, para poder crear esas plazas necesarias, al menos básicas, para poder combatir el crimen. Dentro de algunas de las propuestas que usted ha presentado a la corriente legislativa hay uno de contratación administrativa que viene precisamente a mejorar un poco todo este proceso que se da. ¿Podríamos explicar un poco a la ciudadanía en qué consiste esta mejora, diputado? A veces son temas muy técnicos que la gente no dimensiona el impacto o las ventajas que tendrían este tipo de legislación, y es importante pues que la ciudadanía también entienda un poco de lo que se hace acá. Claro, he presentado un proyecto de ley especialmente para la cooperación internacional y para los entes de derecho público internacional.
ese es un proyecto de ley para que se facilite la cooperación internacional de organismos internacionales y de estados al Estado costarricense. Vamos a poner un ejemplo que es, digamos, importante que los costarricenses puedan entender. Un gobierno X le dice a Costa Rica, tenemos aviones especiales para detectar desde cierta altura la droga. Esos aviones son aviones sofisticados, con un monto muy alto. Nosotros vamos a cooperar y le vamos a donar $6 millones para un avión que vale $8 millones. Y además le vamos a dar toda la capacitación necesaria a los costarricenses que puedan pilotear esos aviones y que lo puedan utilizar de la mejor manera. De acuerdo a la ley de contratación administrativa, en estos momentos eso no se puede hacer. Entonces, estamos negando la posibilidad de recibir cooperación, ¿verdad?, de esa magnitud, simplemente porque la ley de administración no lo permite. Bueno, nosotros creemos que donde hayan dineros de los costarricenses, la Contraloría General de la República debe estar necesariamente fiscalizando sus recursos. Donde no hay dinero de los costarricenses, donde no hay dinero del Estado, donde es simple cooperación, no necesariamente la Contraloría tiene por qué llevar el control de esos recursos, porque son recursos de cooperación, no son recursos de los costarricenses. Bueno, donde hay una parte de los recursos, pues claro, por supuesto, debe fiscalizar, como ese ejemplo que va a poner $2 millones el Estado costarricense, pues por supuesto que la Contraloría debe de fiscalizar esos recursos. Pero en algunas ocasiones hay cooperación que es pura y simple para donde los costarricenses no ponen un 5, igual al ingresar los recursos obliga a que la Contraloría ingrese a fiscalizar y además que se haga todo el proceso de contratación, el cual pues los que trabajan en este tema saben perfectamente lo difícil que es en algunas ocasiones poder cumplir con toda esa burocracia de la contratación pública. Diputado, a partir del 1 de febrero y por los próximos 3 meses, la Asamblea Legislativa ha ingresado en el periodo de sesiones ordinarias, donde es potestad de las diferentes fracciones y de ustedes, los diputados, el avance de los proyectos de ley. Usted señalaba hace un momento que el anterior periodo de sesiones ordinarias fue muy positivo, se aprobaron más de 100 leyes. ¿Cuál es la visión que tiene usted para este nuevo periodo de sesiones ordinarias que acabamos de iniciar de cara a lo que será ya el cierre de esta tercera legislatura? Bueno, tenemos dichosamente la posibilidad de impulsar leyes con mayor potencia porque pues, en el periodo de sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo quien propone los proyectos, quien propone la agenda legislativa. En ordinarias somos nosotros los que proponemos la agenda. Y eso da posibilidades de tener una agenda más amplia. Por ejemplo, habilitar las comisiones plenas, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a discutir proyectos de ley, podemos aprobar proyectos de ley, como ayer en la plena tercera que presido, iniciamos ya aprobando proyectos de ley que me parece que eran muy importantes para el país. Pero bueno, ahora en este periodo creo que vamos a producir mucho más proyectos de ley porque a lo interno de la Asamblea podemos tener más diálogo que lamentablemente con el Ejecutivo, porque pues, cuando ofrecemos puentes ofrecen dinamita para los puentes y ya los costarricenses saben el discurso tradicional de confrontación. Aquí hay bastante confrontación, pero también bastante madurez para poder sacar adelante proyectos importantes. Yo creo que este periodo de sesiones ordinarias va a ser bueno, a pesar de como usted lo decía antes, del peligro, digámoslo así, del tema político electoral, ¿verdad?, de las campañas políticas. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo y podemos demostrar a los costarricenses que tenemos la madurez para sacar adelante proyectos de ley importantes para el país. Este es el último año completo donde ustedes ejercerán como diputados. Ya a partir del 2026 pues serán solamente los últimos 4 meses de este periodo constitucional.
Llegar a este último año o año y medio, diputado, ¿cuáles serían esos proyectos o cuáles serían esa visión que usted tiene que diga cumplimos con Costa Rica y cumplimos con lo que nos propusimos a la hora de pedirle el voto al electorado para llegar a ejercer una curul en la Asamblea Legislativa? Eso lo tenemos que ver, pienso yo, desde diferentes aristas. Una es, en mi caso, como bancada de la fracción de mi partido, y otra es también como diputados cada uno de nosotros, ¿verdad? Me parece que como bancada para nosotros es importante proyectos de ley en materia de seguridad, que todavía tenemos algunos pendientes importantes, ¿verdad? Estamos con mucho interés de que se apruebe un proyecto de ley de la diputada Alejandra Larios que presentó sobre el reclutamiento de menores de edad, ¿verdad? Son vacíos que hay en las leyes que no puede ser. Hay un reclutamiento de menores de edad para delinquir y cometer actos, incluso asesinatos, ¿verdad? Y bueno, pues eso no está debidamente tipificado en la ley, de tal forma de que no hay una sanción como corresponde. Entonces, ese es un proyecto de ley que para nosotros es importante porque es un peligro como los menores de edad están en estos momentos cometiendo actos incluso de asesinatos en este país y eso pues hay que detenerlo a cualquier costo y creo que ese proyecto de ley ayuda muchísimo, ¿verdad? También tenemos interés en algunos proyectos de ley de reactivación económica. Bueno, ya hay varios proyectos, la diputada Catherine Moreira tiene también un proyecto importante en esa dirección. En fin, tenemos una serie de proyectos de ley como fracción y también algunos que en lo personal estoy impulsando, como un proyecto de ley de recurso hídrico, que creo que es fundamental reordenar el tema del recurso hídrico en este país, porque tiene una ley con muchísimos años, con una Costa Rica totalmente distinta, ¿verdad? Y además con conocimientos técnicos novedosos que no se tenían en aquella época y que creo que es necesario poner a tono y regular el tema del recurso hídrico. En ese tema del recurso hídrico, diputado, para ir cerrando un poco la entrevista, esta ha sido una discusión que se ha tenido varias veces en la Asamblea Legislativa. Se ha avanzado con algunos proyectos de ley que al final no logran convertirse en ley de la República por diferentes problemas en la tramitación de las iniciativas de ley. ¿Cómo está el avance de esta iniciativa que usted promueve o que usted apoya de cara a ya ahora sí poder cumplir con una actualización de la ley desde 1943, que es la ley de aguas que nos rige en este momento? Bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme. Hemos logrado tener mesas de trabajo, hemos logrado tratar de consensuar con todos los sectores. El tema del recurso hídrico pasa por el sector industrial, pasa por el sector de la construcción, pasa por el sector agropecuario, por supuesto, y claro está, pasa por el sector de agua para consumo humano, ¿verdad? De tal manera que son muchos grupos los que están interesados en este tema, pero creo que hemos venido avanzando muchísimo y ya tenemos un texto sustitutivo que me parece que integra todos los intereses de los distintos grupos, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Le agradecemos al jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, don Óscar Izquierdo Sandí, que nos haya acompañado acá en Voces del Congreso, donde hemos intentado hacer un análisis y un repaso sobre las diferentes iniciativas de ley que se discuten acá en la Asamblea Legislativa y la visión que tiene el jefe de fracción de la bancada mayoritaria acá en la Asamblea Legislativa. Por habernos acompañado. Muchísimas gracias, don Óscar. Gracias a quienes nos siguieron a través de nuestro programa Voces del Congreso. Voces del Congreso.